más de lo que yo tengo que contar. Yo os voy a hablar del Diabetes Experience Day, pero justificando también el título de la charla, que era los blogs o la existencia de los blogs como fuente de información. Y al final el Experience Day es una consecuencia, evidentemente, de una plataforma digital. Yo me dedico a la diabetes gracias a esta mujer, no solamente porque me dio la vida, que es mi madre, sino porque hace 15 años debutó con diabetes tipo 2. Y eso nos cambió la vida a todos, no solamente a ella. Mi madre no es una persona que presente el típico modelo de persona con diabetes tipo 2, no es una persona obesa, se ha cuidado siempre mucho. ¿Por qué una diabetes tipo 2, no? La teníamos establecida todos como una tipología para una persona muy concreta, que no es el caso de mi madre. Bueno, el caso de mi madre es que cuando estuvo embarazada de mi hermano pequeño, tuvo una diabetes gestacional y después de la menopausia, pues desarrolló este cóctel metabólico que yo le llamo, que derivó en una diabetes tipo 2 bastante agresiva, porque empezó con los orales famosos, los antidiabéticos orales, pero que hoy está tratada con insulina en un corto espacio de tiempo. Pero no es la única duda que nos llegó a casa, sino que mi madre, cuando llegó con el diagnóstico de diabetes, todo eran dudas. No tenía prácticamente ni la información para medirse la glucosa. Le habían dado un glucómetro y el diagnóstico y con eso la mandaron a casa. Eso lo que planteó encima de la mesa era una duda. ¿Cómo es posible que una persona con diabetes no tenga información o no tenga buena información directamente desde los profesionales sanitarios? El tiempo, es verdad, luego ella se ha ido empoderando y ella ha ido consiguiendo información, pero había un déficit de información y eso planteado a un periodista, pues evidentemente es bastante sugerente y atractivo. Así que me dediqué al mundo de la diabetes. Yo hace 6-7 años me puse a trabajar en Canal Diabetes, que es una plataforma digital creada por mí mismo. Después de estos años de experiencia en el mundo del periodismo aquí en Valencia, decidí emprender en solitario. Y ahora os contaré un poquito más de Canal Diabetes. La segunda historia que os quería contar es la de Sonia Antón. Sonia tiene 40 años, 30 años viviendo con diabetes y el mensaje que ella defiende cuando habla de la diabetes es un mensaje optimista. Esos 30 años han sido 30 años de calidad de vida, pese a que la sociedad en general crea que la diabetes es una merma. La diabetes es una enfermedad grave y eso no lo podemos negar, pero no es limitante para nada. La historia de Sonia tuvo lugar, o nos la contó en el Experience Day, la tercera edición que hicimos en Madrid. Lo más bonito de su historia fue cuando subía las escaleras del auditorio, que una mamá, después de escucharla a ella, una mamá de un niño con diabetes, la paró y le agradeció el testimonio que ella le había contado, porque después de 30 años, el mensaje que a ella le había quedado es que su hijo, después de 30 años, su hijo tenía 10 también, pues no lo veía ya conectado a una máquina de diálisis ni ciego, que son pues los mensajes negativos que hay en torno al mundo de la diabetes. Luego hablaré de Argentina, que es de donde vengo. Ayer regresé de Argentina, donde hemos hecho una primera edición del Diabetes Experience Day, pero de eso os hablaré más tarde, porque todo empieza aquí, en Canal Diabetes. Cuando yo empiezo a escribir sobre la diabetes, yo me considero un periodista multimedia, he hecho radio, he hecho televisión, he hecho de todo, y entonces todos esos conocimientos los empecé a aplicar en una página web. Primero se lo ofrecía a mi medio de comunicación donde yo trabajaba, pero bueno, pues no entendieron que la diabetes, en el planteamiento que yo le quería dar, que no era simplemente de la última investigación sobre la cura, ni era una puntualización sobre los datos de la diabetes, sino que yo lo que pretendía era contar aquello que no entra dentro de los grandes contenidos de información, cómo es el día a día de una persona con diabetes, qué es lo que tiene que comer, qué tipo de ejercicios hacer, etcétera, etcétera. Y esto lo empecé a plantear por cuenta y riesgo en este site digital. Al cabo de un año de trabajar y de hacer informaciones de forma puntual y lo más periodísticamente planteadas y claras, pues se generó una comunidad digital muy importante. Una comunidad digital que empezaba a creer lo que nosotros estábamos diciendo y haciendo, y entonces la convocamos al Diabetes Experience Day. ¿Qué es el Diabetes Experience Day? Bueno, pues esta fotografía corresponde a la primera edición que hicimos aquí en Valencia en 2014. Convocamos ese evento a través de Canal Diabetes y de nuestras redes digitales. La sorpresa fue que se presentaron 600 personas en la primera edición. Bueno, nosotros mismos nos sorprendimos, pero lo que confirmamos es que había necesidad de un punto de reunión donde el protagonista absoluto fuera el paciente. Yo desarrollé este proyecto porque, cubriendo el Congreso de la Sociedad Española de Diabetes, escuché a muchos profesionales sanitarios, esto era el año 2013 en Sevilla,
habría más de 1.500 profesionales y hablaban todos del paciente, del paciente, del paciente, pero allí no había ningún paciente y entonces voy a decir, bueno, pues yo ya que me estoy comunicando con los pacientes y que los pacientes se están comunicando entre ellos a través del blog, vamos a invitarlos a el formato es atractivo. Es un programa de televisión pensado para todas las familias, pero donde, insisto, los protagonistas son las personas con diabetes. Esto nos lleva a una segunda y a una tercera edición. La tercera edición es esta, donde ya en el Hotel Auditorium de Madrid vinieron 1.500 personas. El evento se consolidó y este último año hemos hecho la quinta edición en Barcelona, también con aforos tremendos. ¿Qué me lleva esto a concretarles? Dos cosas, básicamente. La primera es que efectivamente hace falta que se hable de la diabetes de otra manera. Esto es una humilde aportación al ecosistema informativo de la diabetes, que yo he tenido la suerte o la desgracia de liderar en un momento determinado, pero que hace falta que de la diabetes se hable de otra manera. De la diabetes hay que hablar en positivo y no tanto en negativo. No hay que olvidar que es una enfermedad grave, pero hay necesidad de compartir. Se ha hablado hace unos minutos de que los pares y de que los pacientes tienen que ayudarse entre sí. Esto es un ejemplo claro de eso. El paciente es el recurso, como dice el señor Joan Carles Marc, menos utilizado del sistema sanitario. Y aquí hay un ejemplo claro de eso. Y lo segundo es que la base de todo esto es una base absolutamente digital. Nosotros hemos convocado estas audiencias y las hemos informado a través de un blog, con criterios periodísticos, con formación periodística y con la deontología que se le tiene que presuponer. Pero la herramienta digital no existía y la creamos en su día y ahí está el resultado. Esto es básicamente lo que quería contarles brevemente. No sé si tenéis